Y le quiero dar los buenos días a Iván Pérez Telles. Él es responsable de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Cultura de la CDMX. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Para hablar acerca de este tema, ayer tuvieron la celebración, sin embargo yo quisiera comenzar con un dato muy interesante que es ¿cuántas lenguas se hablan en nuestra Ciudad de México además del español? Bueno, además del español se hablan alrededor de 57 lenguas indígenas, de las 68 que se hablan en el resto del país. En todo el país se hablan con sus variantes dialectales 350 variantes dialectales, es decir, de esas 68, 350, y de esas 68, 57 se hablan en la Ciudad de México. Oye, Iván, sabemos que hay un porcentaje alto de personas que dejan atrás estas lenguas. Cada año, por año se pierde cierto porcentaje de estas lenguas. ¿Qué vamos a hacer para retomarlas, para no perder estas lenguas tan necesarias? Bueno, el país está creado bajo una premisa que era la construcción de una nación mexicana que le unificara un idioma, esto es el español, y se inhibieron y se persiguió, se discriminó, se sigue discriminando el uso de las lenguas indígenas, y hasta hace muy poco tiempo ha habido una recuperación y un reconocimiento de los derechos lingüísticos de las poblaciones indígenas. En la Constitución de la Ciudad de México se reconoce su carácter plurilingüístico y multicultural, y bueno, una vez que empiece que entren que la Constitución entre en vigencia, se van a tener que implementar una serie de medidas que favorezcan la interculturalidad y el multilingüismo de la Ciudad de México. O sea, ya se está trabajando sobre claro, eso. sí, sí. Qué bueno. Sí, que estaba viendo que también es pluriétnico, ¿no? Porque tiene que ver con diferentes etnias. Hay barrios en la Ciudad de México en los que se habla solamente una lengua que no es el castellano. Platícanos más acerca de esto. Sí, hay en todos los espacios de la Ciudad de México y sobre todo en las colonias populares y en el centro de la ciudad, donde hay como un conglomerado de gente que acude diariamente a trabajar, sobre todo en ciertos espacios laborales muy enfocados, como la seguridad pública, el servicio doméstico, no solo están allí. Sin embargo, debido a la desigualdad de la que son objeto, poca gente tiene acceso a la educación, aunque en realidad siempre ha habido también la otra cara de lo indígena, que desde tempranamente, desde la época colonial, desde casi el momento de la conquista, se formaron intelectuales indígenas, y ha habido intelectuales indígenas y gente instruida a lo largo de toda la historia del país. Sí, por supuesto. Qué maravilla. Oye, Iván, ya lo dijo Pamela, el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna, pero la celebración continúa. ¿En dónde vamos a poder encontrar esta celebración? Bueno, ayer efectivamente tuvimos varias actividades relacionadas con el Día Internacional de la Lengua Materna. Estuvimos en la Glorieta de Insurgentes, con un pabellón sonoro en el cual se invitó a un grupo de escritores en lenguas indígenas que además hicieron una curaduría. Invitaron a poetas, escritores y a gente que hace todo tipo de trabajo, digamos, con la palabra, con la lengua indígena, a que fueran y la gente que estuviera ahí se acercara y escuchara a qué suenan las distintas lenguas indígenas. Les enseñaron palabras básicas como saludar, decir hola, gracias a Dios. Y tuvimos un evento también en una de las colonias populares más importantes de esta ciudad, Santo Domingo, Coyoacán, en el cual se hablan alrededor de 30 lenguas indígenas, en un espacio muy representativo, comunitario, que se llama la Escuelita Emiliano Zapata, que es un centro de artes y oficios. Y tuvimos un cartel de lujo, tuvimos a Natalia Toledo, una poeta zapoteca de la gente más destacada en lenguas indígenas y en escritura en general, porque muchos de los grandes escritores en lenguas indígenas también son escritores del nivel y del peso de cualquier otro escritor en lengua castellana, ¿no? Claro. Bueno, Iván, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay que estar, por supuesto, muy pendientes de dónde más podemos seguir esta gran celebración.